Muchas gracias, primero que nada, a la Asociación ANFECA por la organización de este tipo de eventos que nos permite poner en panorama la situación actual que estamos pasando. En representación de la doctora Olimpia Calderón Marín y el doctor César Maldonado Alcudia, una servidora, Aralí Larios Calderón, va a presentar la ponencia de desafíos de la educación superior a distancia en estudiantes de instituciones públicas, específicamente el caso de la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán, Sinaloa. Bueno, como ya se ha venido mencionando en las ponencias anteriores, en México, derivado de la contingencia actual que estamos viviendo, ocasionada por el SARS-CoV-2, en México se ha modificado la educación y específicamente la forma de impartir clases. Al cierre del 2020, más de 2,000 instituciones de educación superior pública se enfrentaban a grandes retos. Por un lado, se presentaba el panorama de salvaguardar la integridad de docentes y estudiantes, atendiendo los protocolos establecidos por el sector salud para combatir el SARS-CoV-2 y por otro, continuar con las actividades académicas y administrativas que se realizaban antes de manera presencial y que ahora se están llevando a cabo mediante la educación a distancia a través de diferentes plataformas digitales. Como parte del contexto de esta problemática, se presentan algunos datos, dentro de los cuales encontramos que en México existen aproximadamente 5,343 universidades que atienden a una población escolar de más de 3,6 millones de alumnos. De estas, 3,163 pertenecen al sector privado y 2,180 al sector público, lo cual representa el 59% de escuelas de nivel superior del sector privado y 41% del sector público. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía e Información, el INEGI, México tiene una población aproximada de 119,938,473,000 habitantes. De todos ellos, según el propio INEGI, en las estadísticas sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de información y comunicación llamadas TIC, el 44,9% de los hogares cuentan con computadora y el 39,2% cuentan con conexión a Internet. Esto quiere decir que existen más hogares con computadora y menos con computadoras con acceso a Internet. Dentro de la información descriptiva, cualitativa, como parte del planteamiento del problema, se encontró que la principal limitante para el acceso a la educación abierta y a distancia en México está vinculada con las condiciones económicas de sus habitantes. El gobierno reconoce oficialmente la existencia de 53,4 millones de personas en situación de pobreza, es decir, el 43,6% de la población. Al respecto, de acuerdo con García, en su publicación desde el 2007, menciona que el 52,6% de los hogares en México no tenía acceso a la red, aunque sí la lejana posibilidad de lograrlo a través vía capacidad instalada en servicios educativos o públicos, así como también a través de cibercafé, lo cual estos datos y esta información advierte que la educación abierta y a distancia queda limitada a un reducido núcleo poblacional por sus características socioeconómicas, lo que representa desafíos para los profesores y en mayor medida para los estudiantes. De ahí que el interés y el objetivo de la investigación es describir los desafíos que protagonizan los estudiantes de instituciones públicas en la modalidad de educación a distancia, abierta y a distancia, a través de las plataformas digitales. La metodología de la investigación que se llevó a cabo fue de carácter cualitativo, con un estudio de corte transaccional y de carácter exploratorio descriptivo.
Se llevó a cabo una revisión documental y se realizaron entrevistas grupales. Sobre el abordaje empírico, hubo una exploración previa sobre los datos de la educación superior a distancia, identificando a través del estado del arte categorías, las cuales fueron 3. La primera, la personal familiar; la segunda, socioeconómica; y la tercera, categoría psicológica y de los procesos de aprendizaje. En relación al ejercicio empírico, se seleccionaron 8 grupos de las carreras de Administración y Turismo y se aplicaron 8 entrevistas grupales a través de una plataforma virtual con la participación total de 190 estudiantes. Los resultados de este estudio arrojaron por cada categoría lo siguiente. En relación a la variable personal y familiar, se detectaron principalmente 2 factores. La principal en relación a los problemas de concentración que están presentando los estudiantes, ya que ellos manifestaban que derivado de que no tienen un espacio en donde tomar sus clases y realizar sus tareas, pues presentan problemas de concentración. Otro de los factores que mencionaron los entrevistados es que tenían diversos distractores. Por ejemplo, la televisión en sus casas, el uso de los celulares, los ruidos que se encuentran en las casas por parte de los familiares, de vecinos o de vendedores ambulantes. Con respecto a la variable socioeconómica, se encontraron tanto ventajas como desventajas. En la parte social, los alumnos manifestaban la necesidad de convivir de forma presencial con sus compañeros de grupo y con sus maestros. Derivado del encierro que están teniendo actualmente, ellos valoraban hoy en día lo que representa el ir a la comunidad universitaria y convivir con sus compañeros como con sus docentes. A partir de este fenómeno social que se está presentando específicamente en la universidad, se identifica la deserción como uno de los principales efectos socioeconómicos. En ese sentido, con información de la universidad, se identificó que en el último semestre la tasa de deserción fue del 11%. Con respecto a la parte económica, se encontró la ventaja que los alumnos pudieron manifestar que al no realizar las actividades de traslado hacia la universidad y estar en casa, podían tener ciertos ahorros en relación a la transportación, a los alimentos y bebidas que generalmente consumen, así como también en el material didáctico, como fotocopias que normalmente llevan a cabo en su actividad escolar. Sin embargo, también se presentaron desventajas al inicio principalmente, como es el hecho de que no contaban con computador y con acceso a Internet, lo cual les ocasionó una inversión en ese tipo de equipos y conectividad. Dentro de la variable de aspecto psicológico y del proceso de aprendizaje, se reconoce que en la educación abierta y a distancia existen mayores cargas de trabajo, acentuándose en el estudio teórico y alejándose de la práctica, a diferencia de la dinámica presencial. Este estudio se realiza en 2 áreas, lo que es el turismo y la administración, que son disciplinas y que llevan normalmente asignaturas que están muy enfocadas hacia la práctica, hacia el saber hacer. Y los alumnos manifestaban dentro de sus declaraciones en las entrevistas que pues esto no se estaba logrando como si se llevaba a cabo de forma presencial. Los argumentos se encuentran entre que las jornadas son muy largas frente a la computadora, es muy cansado, existen horarios de clase y las tareas que los asignan los profesores cuentan con un horario
sin embargo, pues sienten mucho la carga de trabajo, situación que les está ocasionando problemas físicos, principalmente de vista, espalda y aspectos psicológicos como lo es el estrés y la ansiedad. Bueno, para finalizar, está esta parte de la discusión en donde a través de la revisión de la literatura se encuentra que pues existen actores involucrados en el proceso de enseñanza y que de estos actores depende principalmente el buen funcionamiento de la educación abierta y a distancia. Sin embargo, pues la literatura no contempla el contexto actual en el que estamos viviendo, en donde la realidad de la educación superior presencia una mutación educativa ocasionada por un problema de salud global causada por el SARS-CoV-2. Esta situación ha orillado al traslado de los argumentos académicos tradicionales y presenciales a la educación a distancia, sí con el apoyo de los medios tecnológicos, pero con gran desconocimiento en las formas de procesar la enseñanza-aprendizaje. Esta mutación o este traslado ha orillado, llevado a las actividades académicas en las instituciones de educación superior a redoblar los esfuerzos para el logro de los objetivos enmarcados en los planes y programas de estudio. Por ello, es muy importante la participación tanto de los estudiantes como de los académicos e investigadores que desde diversas disciplinas de la ciencia logren orientar esta nueva realidad y encauzarla a un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. Esta sería la aportación que nosotros estamos haciendo a la literatura a partir de este contexto en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ada Olimpia y a la doctora Aralí Larios